Si ya llevas años gestionando casos, cerrándolos de manera positiva, quiero que sepas que tienes el activo en tus manos más importante que puedes tener y que más apalancamiento te puede dar para tu despacho y sobre todo para poder conseguir más clientes de forma, oye, sencilla, sin problemas, sin preocupaciones y sin absolutamente ningún quebradero de cabeza. Pero bueno, déjame presentarme, obviamente, ¿vale? Soy Miguel, ¿vale? Miguel Ruiz, founder y CEO de Outway Digital, una agencia de consultoría que trabaja solo con profesionales del sector jurídico, ¿vale? Despacho, estudios jurídicos, etcétera, etcétera. Y bueno, trabajamos todo el ámbito de anuncios, marketing, redes sociales, marca personal, etcétera, etcétera, para ayudar a conseguir a despachos clientes. Así que bueno, ya con esta experiencia de estos más de 4 años y más de 20 despachos escalados, ya hemos visto en muchos de los casos que tenéis uno de los activos más preciados que cualquier despacho, que cualquier persona en cualquier tipo de sector necesita, quiere, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que realmente no les hacéis caso. Y son los casos de éxito. Los casos de estudio, casos de éxito, son aquellos testimonios que, oye, bueno, como digo testimonios, digo sentencias, etcétera, etcétera, que nos permiten posicionarnos como una referencia, nos permiten posicionarnos como la mejor alternativa para solventar un problema determinado a un público determinado. Entonces, en este vídeo te voy a explicar un poquito cómo es que utilizamos nosotros estos casos de éxito con nuestros despachos, ¿vale? Con los despachos con los que trabajamos y de qué manera tú podrías hacerlo sin tener que violar ningún tipo de confidencialidad, etcétera, etcétera, para que todo sea obviamente pues lo más neutral, lo más justo y lo menos peligroso y más privado posible, ¿vale? Y es que básicamente uno de los problemas más grandes que veo a la hora de trabajar con despachos es que la gran mayoría de despachos simplemente no utilizan los casos de éxito porque piensan que puede ser presuntuoso, que puede ser, oye, una falta de respeto a la privacidad, a la confidencialidad, etcétera, etcétera, del cliente, cuando realmente esto es un apalancamiento muy grande que podéis tomar, ¿no? Que podéis hacer. Entonces, es muy importante que utilicemos estos casos porque obviamente si no los utilizamos estamos perdiendo una gran parte de trabajo que ya hemos hecho y que realmente puede hacer un trabajo para nosotros, ¿no? Digamos que esos casos de éxito lo que pueden es poner nuestro negocio a trabajar en automático. Pero bueno, en este vídeo, ¿vale? Quiero tratar 3 puntos en específico. El primero, ¿qué límites existen? Obviamente a la hora de presentar casos de éxito, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué límites reales existen? Porque obviamente no todo vale. Segundo, ¿qué formato funciona para comunicar estos casos de éxito sin violar esa confidencialidad, etcétera, etcétera? Y tercero, ¿cómo integrar esos casos de éxito a tu web, a tus funnels, a tu estrategia de marketing, etcétera, etcétera, de manera que podamos sacarle el mayor rendimiento posible a esos casos de éxito, a esos casos de estudio, etcétera, etcétera? Pero bueno, vamos a comenzar por lo primero, y es que es muy importante, ¿vale? Que establezcamos límites. Y es que no todo vale, obviamente, y hay una fina línea, ¿no? Que realmente no debemos pasar cuando trabajamos con clientes. Vosotros, oye, desde primera mano lo sabéis, ¿vale? Que es básicamente, oye, cómo nosotros comunicamos una cosa. No podemos identificar a un cliente, porque realmente la gran mayoría de veces que tratamos un caso, que tratamos una reclamación, algún divorcio, etcétera, etcétera, ¿vale? Realmente estamos tratando con un cliente que tiene una situación frágil, que realmente no quiere ser identificado y que, oye, a nadie le hace gracia aparecer de portada, ¿no? En un procedimiento de un despacho, en una publicación de un despacho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, obviamente lo primero es tratar el consentimiento expreso. Sin ese consentimiento, obviamente, como digo, no podemos publicar ningún tipo de información de, bueno, datos privados, ¿no? Del cliente y no debemos, obviamente, y eso tiene que ser obviamente claro. Pero sí que existe una manera de identificar, o sea, bueno, de identificar el caso, de éxito, ¿vale? Sin necesidad de nombrar al cliente, sin necesidad de identificarlo y que es la gran mayoría de despachos que sí que implementan esto lo que hacen, ¿no? Que básicamente es comunicar el resultado de una manera genérica, oye, haciendo alusión al tipo de caso que es, tipo de reclamación, tipo de, obviamente, servicio que tú le has dado al cliente y, obviamente, sin nombrar ningún tipo de dato específico de, oye, Juanito Pérez ha sido la persona a la que hemos hecho esto, esto y esto. A menos que obviamente, y eso va implícito en lo de, y eso va implícito obviamente en lo que he dicho el consentimiento expreso, que la persona diga, no, sí, súbeme, no pasa nada, tal cual. Pero básicamente la manera que nosotros tenemos de apalancarnos de los casos de éxito es hacer algo genérico. Por ejemplo, oye, si tú estás trabajando el tema de ley de segunda oportunidad, algo que venimos viendo
mucho con los despachos que estamos trabajando en ese ámbito, ¿vale? Es, oye, deuda de 45.000 euros exonerada a tal persona. Si quieres la persona mencionar. Si no, oye, deuda de 45.000 euros exonerada, lee un poquito más aquí. Y describes el caso, describes la situación, etcétera, sin necesidad de nombrar a alguien. De manera que ninguna persona se ponga en entredicho, en una persona obviamente sus datos circulen por internet ni nada, ¿vale? Y obviamente puedes introducir y añadir en ese artículo, en ese post, en lo que sea, la sentencia, incluso con borrones, tapones, etcétera, etcétera, para que la persona no sea identificado y no sea expuesto su caso. Entrando a la segunda parte, ¿vale? Quiero hablar de los formatos que funcionan, que se pueden utilizar, etcétera, etcétera. Y es que básicamente hay una gran gama de formatos que podemos utilizar, ¿vale? Para comunicar estos casos de éxito, para comunicar ya, bueno, los testimonios, etcétera, etcétera. Y básicamente se pueden presentar, por ejemplo, en primera instancia, en tarjetas de resultados, ¿vale? Tarjeta de resultados no es más que una tarjeta rápida de, pues, y no física, no tiene por qué ser física, puede ser digital, ¿vale? Pero una mini presentación de qué habéis hecho, con quién si quiere mostrarlo y qué resultado habéis conseguido, ¿no? Básicamente es una explicación muy breve, ¿vale? Muy visual y que podéis utilizar mostrando qué habéis trabajado entonces, ¿vale? Con quién, qué resultado y también un añadido que no he comentado, ¿vale? Es el tiempo. A más, oye, rápido digamos que ha sido, a más real, obviamente, ¿no? Siendo realista, no vas a decirle que un trámite de extranjería ha durado un mes y realmente han sido 5 meses, ¿no? Pero bueno, básicamente que a más real, pero menos tiempo, etcétera, menos fricción va a tener el cliente a la hora de ver, ¿no? Y es importante cuantificar y esto es muy, muy útil, ¿vale? Y realmente ya ahí pasamos al segundo formato que se puede utilizar, que básicamente es la historia, es un caso narrativo. Es plantear lo mismo porque al final todo tenéis que ver que es una pequeña estructura. Todo es realmente qué tipo de caso es, a quién le habéis conseguido, qué resultado y en qué tiempo, ¿no? Pero la manera de presentarlo obviamente en modo narrativo, ¿no? En esa historia narrativa, siempre va a cazar más clientes y al final va a ayudar a empujarnos y eso es muy útil que uséis en redes sociales, en vídeos, etcétera, etcétera. Y sobre todo aquí si le añadís un testimonio final en vídeo va a ser 1000 veces mejor, ¿vale? Pero la realidad con esto es que los formatos al final son muy utilizables, ¿no? O sea, que tú utilices una idea, ¿no? Un caso de éxito en un formato no implica que no lo puedes usar en otro, o en otro, o en otro, ¿no? Básicamente son situacionales, por así decirlo. Entonces, a la hora de estructurar, obviamente, y aquí os lo voy a decir, bueno, en el primer enlace de la descripción tenéis un enlace a una carpeta de recursos que voy a estar añadiendo un GPT en el que podéis guionizar, ¿vale? Básicamente todo este formato de, oye, historia, narrativa, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente dejas tu email y te llega directamente al correo la carpeta, ¿vale? Y básicamente la idea con esto es hacer un formato que enganche, que las personas digan, wow, me siento identificado, siento que, oye, qué buena historia, quiero saber más, ¿no? Y poder añadirle también esas pruebas social al final, que siempre, siempre es útil, pero bueno, como digo, si se os dificulta mucho, siempre tenéis el enlace de la descripción en el que podéis simplemente conseguir ese GPT que es el que comento, que os va a servir 100% para guionizar sin comeros la cabeza. Y bueno, el tercero de los formatos es directamente el testimonio, ¿vale? Con cara, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo pongo como un formato como tal? Porque se puede utilizar en redes, se puede utilizar en cualquier tipo de landing, etcétera, etcétera, y va a convertir en una santa barbaridad. ¿Por qué? Porque las personas, como he dicho antes, le ponen cara a otra persona, ven que es una persona a pie, como ellos, y realmente ven que el resultado ha sido tangible, ha sido real y que no es un invento o algo escrito por quien ha hecho la web, ¿no? Entonces es muy importante que integremos y obviamente la parte del testimonio en vídeo también se puede integrar a las otras dos formatos, ¿vale? Pero obviamente que lo contemos como un formato como tal, ¿no? Por sí mismo, porque es muy, muy interesante que podáis aplicarlo y sobre todo porque va a convertir una santa barbaridad, ya lo voy diciendo, porque obviamente cualquier landing en la que añadamos recursos de este estilo, sentencias, testimonios en vídeo, etcétera, etcétera, simplemente empuja una barbaridad a las personas a dejar sus datos y a interesarse sobre todo porque van a ver un resultado tangible. Y bueno, el cuarto formato, que yo no lo llego a considerar un formato, es el empuje dentro de la consulta, ¿vale? Muchas veces lo que se hace en publicidad digital, y eso lo vais a estar viendo si ya habéis hecho, seguramente estéis, bueno, con el ángulo de una consulta gratuita, tal cual, para cualificar, ¿vale? Pero el punto real con absolutamente todo eso es que, oye,
En la consulta siempre podéis empujar con palabras, siempre podéis dejar claro que habéis trabajado con, ¿sabes? Porque al final es una de las partes y yo por eso lo meto pero no lo meto en formato, ¿vale? Pues realmente es una parte cualificatoria que tú quieres hacer, que a ti te interesa hacer y que realmente, oye, pues si no la hicieras, la consulta no va a proseguir, ¿no? Realmente. Entonces, yo para mí no es una parte de formato, pero a la vez sí, es un poquito raro de comentar, pero básicamente la idea es esa, ¿no? Que al tú cualificar en una consulta, ¿vale? A la hora de tú establecer tu discurso, tienes que hacer alusión a esos casos de éxito. Y obviamente, si la persona y tú tienes testimonios, etcétera, etcétera, y puedes enseñarlos, oye, vas a poder hacer un montón de cosas, vas a poder tener mucho más empuje, ¿no? Y es un poquito también la parte que decía del tercer formato, que es los testimonios en vídeo, que se pueden propagar al resto de formatos, consultas, etcétera, porque te va a dar ese social proof que es muy, muy, muy importante. Pero bueno, llegamos a la tercera parte, ¿no? Que es un poquito del vídeo, que es básicamente cómo integramos estos casos de éxito, cómo integramos estos testimonios, sentencias, etcétera, etcétera, a nuestro ecosistema diario, ¿vale? Vamos a tener varias partes y obviamente la primera de todas es la web, ¿vale? Y es que los casos de éxito obviamente se pueden integrar en la web, sea en formato tarjeta, sea en formato testimonio, en formato escrito o lo que sea, ¿sabes? Obviamente en pues la sección propia de los casos de éxito. Si vosotros, por ejemplo, estáis haciendo publicidad online ya, ¿vale? Que si no, obviamente, siempre también os digo, tenéis en el segundo enlace un calendario por si queréis, si os complica, etcétera, etcétera, podéis coger una cita con nosotros y os damos un plan estratégico totalmente gratuito. Pero la idea con esto realmente es que, oye, podamos integrarlo también en la landing. Una landing page al final es una página en la que el tráfico que entre interesado por un anuncio va a aterrizar. Y va a aterrizar y va a necesitar ser empujada. Y tú vas a empujar a esos casos de éxito a dejar a esos casos de éxito, perdona, a esas personas que entran a la landing, ¿vale? A dejar sus datos simplemente por inercia de los casos de éxito, por ver que otras personas que están en una situación similar han conseguido un resultado específico. Entonces, muy importante que a la hora de estos testimonios, casos de éxito, etcétera, etcétera, integrarlos en la web, tengamos en cuenta que en el home podemos ponerlo, ¿vale? Pero que en la landing, si estamos haciendo publicidad, es muy, muy, muy importante, si no decimos imprescindible, ¿vale? Después, en el contenido, ¿vale? Pues podemos hacer un canal de YouTube en el que tengamos entrevistas, tengamos cualquier tipo de recurso del estilo, ¿vale? Historia corta, larga, pero también lo más interesante es que podamos integrarlo en redes sociales como Instagram, que usualmente la mayoría de abogados utilizan con motivo de publicitarse, de promocionarse, etcétera, etcétera. Entonces, como es algo que la gente va a ver, que el usuario promedio va a ver, yo sí que te recomendaría que ahí metas a piñón, que metas en formato vídeo y que metas el formato todo narrativo. ¿Por qué motivo? Porque te va a dar muchísimo apalancamiento establecerte de esa manera, ¿vale? Y realmente, o sea, siempre va a llegar mucho mejor una historia contada en vídeo o un testimonio en vídeo que simplemente leer un post. Entonces, es muy interesante eso. Y también en tema de redes, ¿vale? Se podría implementar una parte en anuncios, ¿vale? Obviamente como parte del anuncio de caso de éxito, etcétera, etcétera, ¿sabes? A la hora de mencionarlo y a la hora de también poner parte de una entrevista, que siempre puede ser interesante. Y en el proceso de venta, que es el último punto que quería tratar, es que básicamente ahí no te hace falta tener preparado un vídeo, etcétera, etcétera, que si lo tienes, pues de lujo, ¿sabes? De puta madre, porque se lo pasa a la persona y la persona ve una entrevista un minuto, un fragmento de una entrevista en la que comenta el resultado, el tiempo que se ha tardado, etcétera, etcétera, y cómo lo habéis hecho, y eso es de lujo, pero lo ideal es que en el proceso de venta obviamente tú tengas en mente qué es lo que tú quieres decir, cómo lo quieres decir y qué historias quieres contar, sobre todo porque si tú tienes 3, 4 historias ya en mente, guardadas, etcétera, etcétera, de, oye, sentencias y casos muy concretos que hayas trabajado, vas a poder adaptarlo a cualquier lead que te venga, que te consulte, etcétera, etcétera, o que incluso ya estéis en un proceso de, oye, vamos a firmar una hoja de encargo, etcétera, etcétera, y eso te va a empujar a recibir una venta. Entonces, muy, muy, muy importante que lo tengamos claro. Pero bueno, simplemente con este vídeo lo que trato es que al final la confidencialidad, eso que decimos, oye, los datos privados y demás, no son un obstáculo a la hora de comunicar los resultados, lo que consigues con tus clientes, etcétera, etcétera, y de empujar a otras personas a conseguir un servicio, a consumir tu servicio o a, oye, iniciar un proceso contigo. Y es muy importante que tú, para asegurarte que tú, que eres la mejor persona para darle ese servicio, puedas darle ese servicio y que la persona no vaya a ir
alguien que le haga una ruina, ¿vale? Tu responsabilidad y es tu deber, sí o sí, hacer el esfuerzo y comunicar estos casos porque te van a dar un apalancamiento que nunca, nunca, nunca jamás habrás tenido. Así que simplemente eso, ¿vale? Muchas gracias por ver. Te quería decir también, como te he dicho antes, en el segundo enlace de la descripción, ¿vale? Vas a tener un calendario, 30 minutos, obviamente totalmente gratuito, para que te lleves tu plan estratégico, sepas, oye, dónde accionar, qué hacer, etcétera, etcétera, y que podamos ayudarte desde Outways con absolutamente todo para que no tengas que comerte la cabeza y puedas dedicarte 100% a lo que te gusta, lo que te mueve y lo que te apasiona, que es la abogacía y es solucionar problemas a personas. Así que bueno, obviamente, simplemente eso ha sido todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete y dale like. Chao, chao, chao.